Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un saludo especial desde Perú, desde Palabra de Vida Perú, para todos mis hermanos y hermanas que se encuentran en la iglesia La Paz, en San Miguel del Monte. Bueno, gracias por esta oportunidad que me dan para compartir con ustedes la palabra de Dios. En primer lugar, decirles que estamos bien, gracias a Dios, estamos con mi esposa, haciendo nuestra cuarentena. Estamos en la misma situación en la que ustedes se encuentran allí en Argentina. La familia está bien, el equipo de Palabra de Vida aquí en el Perú está bien. En estos momentos nos encontramos en el campamento de Palabra de Vida que está a 2 horas al sur de Lima. Así que, bueno, esperando en el Señor a ver cómo se van desarrollando las cosas, aprovechando estos medios, ¿no es cierto?, que tenemos a través del Internet para realizar nuestras reuniones también, como ustedes lo están haciendo. Así que, bueno, estamos confiando ahí en el Señor, descansando en Él, sabemos que Él es soberano y que Él nos seguirá guiando en medio de toda esta situación. Y por supuesto, orar al Señor para que Dios siga tocando el corazón de muchas personas que aún no le conocen, para que a través de todo esto que estamos viviendo, Dios pueda guiarles al arrepentimiento y a la fe en Él. Bueno, hermanos, justamente de eso es de lo que vamos a hablar en esta mañana, porque sé que ustedes están desarrollando un tema que es aprovechando bien el tiempo, y el tema de esta mañana es hablar acerca de Cristo, aprovechando bien el tiempo para testificar, para compartir nuestra fe a otros. Y sin duda, el tiempo en que vivimos ahora es una oportunidad única que Dios nos da para hablar acerca del Señor Jesucristo, de aquella esperanza que tenemos todos aquellos que un día hemos puesto nuestra fe en Él. Bueno, yo quisiera invitarles a abrir sus Biblias en Filipenses capítulo 1, porque en estos días vino a mi mente el ejemplo del apóstol Pablo, el ejemplo del apóstol Pablo. Nosotros estamos más o menos con 2 meses, ¿no es cierto?, de cuarentena aproximadamente. Bueno, el apóstol Pablo estuvo mucho más que eso. Observen lo que dice Filipenses capítulo 1 en el versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Ahora, vamos a pensar un poco, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice las cosas que me han sucedido? Bueno, aquí se está refiriendo a todo este tiempo que él ha estado encarcelado. Si empezamos desde el principio, Hechos capítulo 21, Pablo llega a Jerusalén y allí es donde él es puesto en la cárcel, en el templo, cuando ahí los judíos le reconocían y entonces se armó todo un alboroto y tomaron al apóstol Pablo, lo pusieron en la cárcel. De ahí dice la Biblia que unos días más tarde lo trasladaron a Cesarea y en Cesarea estuvo 2 años. Luego de Cesarea, él fue trasladado a Roma y en Hechos capítulo 27, él pasa por un naufragio y sabemos que él estuvo ahí en la isla de Malta varios meses hasta que encontró una embarcación y de ahí siguieron el viaje y llegando a Roma, ahí estuvo 2 años preso. Es decir, si contamos desde el comienzo en que él fue encarcelado en Jerusalén hasta el tiempo que él estuvo o llegó a Roma, estamos hablando de aproximadamente cerca de 5 años, más de 4 años como mínimo, ¿no es cierto? Cerca de 5 años. Es decir, un tiempo bastante prolongado. A veces me pongo a pensar, ¿no? Es interesante cómo Dios obra, porque durante esos 5 años, imagínate cuántas iglesias Pablo hubiera podido fundar, cuántas iglesias él hubiera podido comenzar, cuántas personas él hubiera podido alcanzar con el Evangelio de Cristo si él hubiera estado libre. Pero Dios, en su soberana voluntad, decidió que él estuviese preso, que él estuviese allí en la cárcel, y a través de esa situación Dios haría la obra. Ahora, ¿se acuerdan ustedes cuando él estuvo preso en Filipos?
y dice la Biblia que él estaba ahí con Silas y a medianoche cantaban himnos al Señor, y Dios hizo el milagro porque abrió las puertas de la cárcel, las cadenas se cayeron, en fin, Dios obró de una manera especial. En esta oportunidad pasaron 5 años y Dios no abrió las cadenas de la cárcel, o sea, o las puertas de la cárcel. Dios decidió que Pablo siguiera donde estaba. Bueno, Dios es soberano y sabe cómo hacer las cosas. Pero vamos a ver aquí que Dios utilizó toda esta situación por la que atravesó Pablo para que el mensaje del Evangelio, más que detenerse, porque eso es lo que uno podría suponer, Pablo libre hubiera podido ir a diferentes lugares y hubiera predicado el Evangelio, pero más que perjudicar el avance del Evangelio, más bien contribuyó para el progreso del Evangelio. Y eso es lo que dice aquí este versículo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, todo su encarcelamiento, todo lo que hemos mencionado antes, han redundado más bien para el progreso del Evangelio, para el avance del Evangelio. Saben que esta es una palabra muy interesante, porque esta es una palabra que se refiere a un grupo de soldados que llegaban a un lugar con maquinaria para abrir camino, ¿no es cierto? Tiraban abajo árboles, alisaban el terreno, es decir, preparaban el camino ¿para qué? Para que el ejército de Roma llegara atrás y tuviese todo despejado para avanzar. Era como un grupo de avanzada. Y lo que está diciendo Pablo aquí es justamente todas las cosas que me han sucedido, Dios las utilizó como un grupo de avanzada, como situaciones que lo que hicieron fue despejar el camino para que después el Evangelio pudiera llegar y ser predicado. Y así es como Dios obra. Muchas veces Dios hace las cosas de una manera que nosotros jamás las hubiéramos hecho, pero Dios es mucho más sabio y Él sabe cómo llevar adelante su obra. Vamos a notar algunos puntos, cómo Dios utilizó toda esta situación, cómo Dios utilizó la vida del apóstol Pablo para que el mensaje del Evangelio pudiera avanzar. En primer lugar, Dios usó las cadenas de Pablo. Dios usó las cadenas de Pablo. Observen lo que dice el versículo 13. De tal manera que mis prisiones, dice Pablo, se han hecho patentes, se han hecho famosas, se han hecho conocidas en todo el pretorio, ¿ok? En todo el pretorio y a todos los demás. El pretorio era como el cuartel donde estaban los soldados que formaban parte del ejército romano. Es decir, el evangelio llegó hasta las mismas tropas del ejército romano. Y a través de ellos, seguramente el evangelio llegó hasta altas esferas del poder de Roma. O sea, Dios había puesto a Pablo en un lugar estratégico para que el evangelio llegara a lugares donde probablemente no iba a poder llegar si Pablo hubiera estado libre. Es decir, Dios sabe lo que hace. Dios permitió que Pablo estuviera preso, ¿para qué? Para que por medio de sus cadenas el mensaje del evangelio llegara a estas personas. Observen lo que dice el versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea, no solamente Dios puso a Pablo en una situación donde él pudo llevar el evangelio a personas dentro del poder de Roma, sino que hermanos en Cristo, viendo el ejemplo del apóstol Pablo, fueron motivados a predicar el evangelio con más valor, con más entrega, con más determinación. Imagínense Pablo, ¿no es cierto? Estamos hablando de que Dios usó sus cadenas. Pablo estaba encadenado a un soldado romano las 24 horas del día. Y ellos hacían turnos de 6 horas. Es decir, cada 6 horas venía un nuevo soldado romano y lo encadenaban al apóstol Pablo. Ahora, yo no sé quién estaba encadenado a quién, ¿no es cierto? Si Pablo estaba encadenado al soldado o al revés, porque ustedes se imaginan estar 6 horas encadenado con el apóstol Pablo.
Seguramente el apóstol Pablo les predicó el evangelio de punta a punta, les enseñó pasajes de la palabra de Dios, les hablaba de las profecías del Antiguo Testamento. Estos soldados también pudieron ver cómo Pablo recibía visitas, porque Pablo también tenía la libertad de recibir visitas, y estas visitas también recibían instrucción, ánimo, consejo. Seguramente estos soldados podían ver a Pablo orar. ¿Se imaginan ver al apóstol Pablo en comunión con Dios? Es decir, esas cadenas, más que amarrar a Pablo, lo liberaron porque Pablo tuvo la oportunidad de manifestar su fe de una manera abierta, sin restricciones, a estos soldados que fueron testigos de lo que Dios hacía en su vida. Entonces, Dios usó las cadenas del apóstol Pablo, no solamente para que él predicara el evangelio, sino, como dice acá, para que muchos hermanos fueran animados a predicar acerca del Señor Jesucristo. Versículo 15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Imagínense. Acá lo que me está diciendo este texto es que habían creyentes que tenían envidia de Pablo. Ahora, ¿qué podrían envidiar de Pablo? Seguramente no envidiaban que él estuviera preso, pero envidiaban que todo el mundo hablara de él, envidiaban que él era el gran apóstol Pablo, aquel que Dios escogió para llevar el evangelio, y seguramente tenían ciertas reservas tal vez con el apóstol Pablo. Entonces ellos predicaban el evangelio no con una correcta actitud, sino para competir con Pablo, para demostrar que ellos eran mejores que Pablo. Tremendo, ¿no es cierto? Pero dice acá, algunos a la verdad predican al Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. O sea, estas personas que no simpatizaban con Pablo, predicaban el evangelio pensando que eso iba a añadir aflicción a las prisiones de Pablo. O sea, no deseaban lo mejor para Pablo, más bien deseaban que Pablo sufriera de la manera más horrenda posible, pero ocurría todo lo contrario. Versículo 18, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo. O sea, le salía el tiro por la culata, ¿no es cierto? En vez de hacer que las prisiones de Pablo fueran más sufridas, Pablo dice, al contrario, me gozo. No importa si lo hacen por envidia, no importa si están a favor mío o en contra mío, no importa si les simpatizo o no. Para mí el gozo es que Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Increíble. Mira el testimonio del apóstol Pablo. Estamos hablando de aprovechar bien el tiempo. Pablo aprovechaba bien el tiempo. Pablo estaba en cuarentena, Pablo estaba en la cárcel, Pablo estaba privado de su libertad, pero él no estaba ahí torturado, ¿no es cierto? O digamos, bloqueado o paralizado, o pensando, bueno, ¿qué hago ahora? Ya no puedo servir al Señor, ya no puedo ir a los lugares donde antes iba. Es decir, Pablo simplemente entregó esas cadenas al Señor. Y Pablo le dice, Señor, encadenado te voy a servir. Y Dios usó sus cadenas. Hermano, yo no sé cuáles son tus cadenas. Dios a veces tiene diferentes formas, ¿no?, de colocarnos en situaciones donde a veces nos encontramos limitados, frustrados, sin poder avanzar como nosotros quisiéramos. Nos sentimos como encadenados, más allá de que estamos ahora en cuarentena, ¿no? Y con mayor razón. Estamos limitados, no podemos movernos, no podemos hacer las cosas que hacíamos antes, pero Dios es Dios, Dios es Dios. Y tenemos que cambiar nuestra perspectiva de las cosas y pensar que estas cadenas que Dios ha puesto sobre nosotros, más que impedir
que nosotros avancemos para Dios, más bien son medios, instrumentos que Dios quiere utilizar para que el Evangelio corra con más fluidez, para que personas lleguen a conocer a Cristo. Estamos viendo toda esta explosión, ¿no es cierto?, del evangelismo a través de las redes sociales. Aquí en el Perú, con los clubes bíblicos, con los chicos del SED, todo lo hacemos a través de videos, colgando testimonios, hablando acerca del Señor Jesucristo, predicando el Evangelio, tratando de usar todos estos recursos que antes estaban disponibles, pero que ahora no nos queda otra alternativa que usarlos. Y Dios usa toda esta situación ¿para qué? Para el avance del Evangelio. Tal vez tus cadenas sean otras, tal vez es una enfermedad, tal vez es una situación en el hogar, no sé, son situaciones que a veces nos encontramos como impedidos de hacer lo que quisiéramos hacer. Hay testimonios hermosos. Ustedes habrán escuchado de Susana Wesley, la mamá de John Wesley y Charles Wesley. Bueno, ella tenía 19 hijos, imagínense. Una mamá súper ocupada en una época donde no había lavadora automática, donde no había pañales descartables, donde todo había que hacerlo a pulmón. Sin embargo, Dios usó esta mujer para criar a esos hijos en el temor de Dios. Y lo que cualquier mujer hubiera pensado que era una tremenda cadena que Dios había puesto en su vida, Dios, esta mujer, Susana Wesley, entregó su familia en las manos de Dios. Y Dios usó a dos de sus hijos, a John Wesley y Charles Wesley, para llevar el Evangelio a todo Gran Bretaña. O sea, lo que parecía algo perjudicial, lo que parecía una desventaja, Dios lo usó para bien. También escuché una vez el testimonio de Fanny Crosby, aquella mujer que 6 semanas después de nacer quedó ciega. Y esta mujer, siendo una adolescente, ella tomó decisión por Cristo, consagró su vida al Señor, y ella tomó la decisión de no dejar que estas cadenas de ceguera bloquearan su vida. Y ella determinó ser usada por Dios, y ella escribió himnos maravillosos que Dios usó de bendición para generaciones de cristianos, como este himno hermoso que dice: cara a cara espero verle. Es decir, testimonio de personas que no dejaron que sus cadenas las aplastaran, más bien entregaron esas cadenas para que Dios las usara para el avance del Evangelio. Pero no solamente vemos las cadenas del apóstol Pablo, también vemos la confianza del apóstol Pablo. Observen conmigo lo que dice en el versículo 18, versículo 19. Porque sé que por vuestra oración, miren ustedes cómo Pablo confiaba en la oración de los hermanos. Esto es importante, ¿no? Ahora estamos en una situación bien especial, pero qué bien nos hace saber que podemos orar unos por otros. Ustedes desde San Miguel del Monte, por nosotros aquí en el Perú, nosotros por ustedes, y esto nos da la fuerza que necesitamos para seguir adelante. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo: porque yo sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu Santo, es decir, la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida, la provisión que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Desde que confiamos en Cristo tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Y estando el Espíritu Santo en nosotros, Él nos provee, nos capacita, nos da todo lo que necesitamos para poder sobrellevar las pruebas, para poder avanzar en la vida cristiana. Y Pablo dice acá: porque yo sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu Santo, esto resultará en mi liberación. Pero ¿saben una cosa? Pablo no está hablando de la liberación de la cárcel. Él no está diciendo: bueno, hermanos, confío que ustedes estén orando por mí y confío en la ayuda del Espíritu Santo para que yo pueda ser liberado de la cárcel. No, no, no. Él está hablando de otra liberación. Miren lo que dice el versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado.
O sea, él quería ser librado de la vergüenza. No importa si él tenía que seguir estando en la cárcel. A él no le importaba estar en la cárcel, porque acabamos de decir que Dios había utilizado toda esta situación por la que había pasado Pablo para que el evangelio avanzara. Y si él estuviera orando aquí para salir de la cárcel, se estaría contradiciendo. Más bien él está diciendo acá, yo confío, hermanos, en que ustedes están orando por mí y sobre todo confío en la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo en mi vida. ¿Para qué? Para que conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. El principal temor que tenía el apóstol Pablo es avergonzarse del evangelio. No aprovechar las situaciones que Dios le estaba dando para predicar el evangelio. Así que él confiaba en las oraciones de sus hermanos ahí en Filipos y confiaba en la ayuda sobrenatural de Dios en su vida para no caer en la vergüenza. Y luego dice el versículo 20, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Cuál era la meta del apóstol Pablo? Magnificar a Cristo. Él oraba, él confiaba en las oraciones de los hermanos, en la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo en su vida, para no caer en la vergüenza, sino por el contrario, magnificar al Señor Jesucristo. ¿Saben qué significa magnificar? Es hacer grande. O sea, hacer grande a Jesucristo en mi vida. Ahora, ¿cómo podemos hacer grande a Cristo si Cristo ya es grande? Él no puede ser más grande de lo que ya es, pero podemos hacerle a Él más grande a la vista de las personas. Es como una lupa, ¿no es cierto? Tú acercas una lupa a un objeto y esa lupa hace que ese objeto sea grande. Bueno, esa es la función. Dios quiere que nosotros seamos como lupas, ¿no es cierto? Donde la gente pueda mirar a Cristo a través de nuestra vida y que Cristo pueda ser amplificado, que Cristo pueda ser magnificado. ¿Para qué? Para que las personas a través de nuestro testimonio puedan confiar en Cristo como su Salvador personal. Pero para eso tenemos que ser librados de la vergüenza. Para eso tenemos que superar la vergüenza. Para eso tenemos que vencer nuestros escrúpulos, nuestros prejuicios. Tenemos que vencer el temor. Tenemos que dejar de ser cobardes. Tenemos que tener valor para compartir del Señor Jesucristo, aquellos que necesitan de Él. Entonces Pablo lo que está diciendo aquí es, yo confío en que ustedes están orando por mí y confío en la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo en mi vida. ¿Para qué? Para no caer en vergüenza, sino magnificar al Señor Jesucristo. Y observen lo que dice el versículo 9, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahí está el secreto de la vida del apóstol Pablo. Para mí, el vivir es Cristo. Por eso él hacía lo que hacía, por eso él decía lo que acaba de decir. Su meta era hacer grande a Cristo, hacer visible a Cristo, para que las personas no vieran al apóstol Pablo, sino que vieran a Cristo a través de su vida. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir, si Dios determina que yo parta de este mundo, es ganancia. ¿Por qué? Porque en este mundo no tengo nada, porque todas mis posesiones están en el cielo. Para mí, el vivir es Cristo. ¿Qué es para ti el vivir? ¿Qué es para ti el vivir? A veces Dios nos pone en cuarentena. Yo estaba pensando, ¿no? Yo sé que esto es una situación muy difícil para muchas personas, y muchas personas, por ejemplo, no pueden salir a trabajar porque están impedidas por el tema de la cuarentena, y esto se complica y hace que la situación económica empeore. Pero Dios a través de la cuarentena es como que nos va quitando cosas, ¿no es cierto? Nos va quitando cosas que tal vez definen un poco lo que somos. ¿Para qué? Para que nos quedemos solo con Él. Y mi querido hermano, mi querida hermana, para ti el vivir es Cristo, debería serlo así, debería ser así. Y si para ti el vivir es Cristo, mira, nosotros podríamos
decir muchas cosas en este versículo, ¿no? Para mí el vivir es mi familia, para mí el vivir es mi trabajo, para mí el vivir es el ministerio. Yo podría decir, para mí el vivir es ministerio, es el ministerio. Y eso podría sonar muy espiritual, pero estaría cometiendo un grave error, porque nada debe sustituir al Señor Jesucristo, ni aún la familia, ni aún la iglesia, ni aún el ministerio, es decir, Cristo Jesús. Y de ahí parte todo lo demás. O sea, Dios usó las cadenas de Pablo, es decir, el hecho de que Pablo estuviera preso, Dios usó la confianza del apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo tenía una confianza tal puesta en el Señor Jesucristo, y esa confianza no estaba basada en él, no era por mérito suyo, sino que él atribuía el hecho de que él pudiera tener esa confianza a las oraciones de los hermanos, a todos aquellos que oraban por él, y sobre todo a la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo en su vida. Así que Dios usó las cadenas del apóstol Pablo, la confianza del apóstol Pablo, y en tercer lugar, su compromiso. Sus cadenas, su confianza, su compromiso. Observen lo que dice en el versículo 22. Versículo 22 dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Claro, Pablo acababa de decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, si me dieran a elegir a mí, yo prefiero partir y estar con Cristo. Pero, dice el versículo 22, mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. Mira, Pablo no pensaba en lo que era mejor para sí mismo, sino en aquello que era en beneficio de los demás. Dice, para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Pablo estaba como en una encrucijada, ¿no es cierto? No sabía qué decidir. De ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Pablo es muy sincero. Pablo abiertamente está diciendo, si por mí fuera, mi primera opción, mi deseo es partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Lamentablemente ayer en la noche recibí una noticia de un pastor en Perú que partió con el Señor como resultado de esta enfermedad, del COVID-19. Una situación triste porque este hermano que conocimos hace muchos años estaba solo en el hospital, la familia no podía acompañarle en estos últimos instantes de su vida. Este hermano partió a la presencia de Dios. Claro, su familia quedó aquí en la tierra destrozada, sufriendo la pérdida de este hermano. Pero te quiero decir algo, este hermano, siendo un hijo de Dios, partió con Cristo y eso es muchísimo mejor. Por supuesto que extrañamos a aquellos seres que han partido. Por supuesto que no quisiéramos separarnos nunca. Quisiéramos estar siempre con aquellas personas a las que amamos, pero un día lo vamos a estar. Un día lo vamos a estar. Y esa es la esperanza del creyente. Y Pablo lo que está diciendo aquí es, si yo parto para estar a la presencia de Dios, no lloren por mí, lloren por ustedes si quieren, pero no por mí, porque en lo que a mí respecta, lo considero como algo que es muchísimo mejor. Y luego él dice en el versículo 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. O sea, él preferiría partir y estar con Cristo, pero él sabe que quedar en la tierra es más necesario por causa de la obra. Y confiado en esto, versículo 25, sé que quedaré. Mira, aquí vemos el compromiso de Pablo. Vimos sus cadenas, vimos su confianza, pero acá vemos su compromiso. ¿Por qué? Porque él estaba totalmente comprometido con la obra de Dios. Su compromiso era total. Y él dice, confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe.
para vuestro provecho y gozo de la fe. Pablo estaba comprometido con el crecimiento espiritual de los hermanos. Él tenía un compromiso con la obra de Dios. No era cuestión de partir y estar con Cristo. Claro, si por él fuera, él hubiera escogido eso, pero él confiaba que Dios le iba a permitir quedarse aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque había una tarea que hacer, porque él quería ayudar a estos hermanos. Sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho. ¿Saben que la palabra aquí, provecho, del versículo 25, es la misma palabra que aparece en el versículo 12, donde leímos al principio, cuando dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio? Y dijimos que esta palabra era como un grupo de soldados, ¿no es cierto? Se usaba para describir a un grupo de soldados que abrían camino, ¿no es cierto? Que abrían camino penetrando en el bosque, tumbaban los árboles, allanaban el suelo. ¿Para qué? Para que el ejército de Roma pudiera llegar después y avanzar, ¿no? Avanzar hacia el territorio enemigo. Bueno, la misma palabra, así como Dios utilizó las cadenas de Pablo para allanar el camino y que el evangelio pudiera correr, de la misma manera Dios quería usar al apóstol Pablo. ¿Para qué? Para allanar el camino en la vida de estos hermanos, para que estos hermanos pudieran avanzar en su fe, para que puedan abrir nuevos surcos, para que puedan explorar nuevas oportunidades de servir al Señor. Y Pablo confiaba que Dios le iba a dar este privilegio y esta posibilidad de ser parte de lo que Dios haría en sus vidas. ¿Saben, hermanos? Todo este asunto de la cuarentena, Dios no solamente lo quiere usar para abrir nuevos caminos y predicar el Evangelio, Él quiere abrir nuevos caminos en tu vida. Él quiere abrir nuevos surcos en tu vida. Él quiere que tú vayas explorando nuevas áreas en tu vida. Esta cuarentena nos sirve para examinarnos a nosotros mismos y ver que todavía hay áreas de nuestra vida donde necesitamos mejorar, donde necesitamos avanzar, donde podemos realmente sacar mayor provecho de nuestra fe. Por eso Pablo estaba comprometido con el crecimiento espiritual de estos hermanos. ¿Cómo es tu compromiso? ¿Tienes un compromiso con la obra de Dios? ¿Tienes un compromiso con tu propio crecimiento espiritual, con el crecimiento espiritual de aquellos que son tus hermanos en la fe? Observen cómo termina esta sección en el versículo 26. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Así es como termina esta sección. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo confiaba que iba a poder estar nuevamente con estos hermanos, si es que Dios determinaba que eso ocurriera. Y él confiaba que eso iba a ocurrir. ¿Por qué? Porque todavía había tarea que hacer. Todavía estos hermanos tenían que crecer en su fe. Y todavía Dios tenía grandes planes para la vida del apóstol Pablo y para la vida de esta iglesia. Así que, hermanos, estamos viendo el ejemplo del apóstol Pablo, aprovechando bien el tiempo. ¿Para qué? Para predicar el evangelio. Y Pablo lo aprovechó. Él no dejó que sus cadenas lo aplastaran. Al contrario, él tuvo confianza y tenía un compromiso firme de avanzar, de servir al Señor, de buscar el bienestar de otros. Dios usó sus cadenas, Dios usó su confianza y Dios usó su compromiso. Y ya terminando en esta mañana, Dios quiere usar exactamente todo esto en nosotros. Que este tiempo de cuarentena, que este tiempo de aislamiento, un tiempo especial donde estamos de alguna manera frustrados porque no podemos hacer lo que estábamos acostumbrados a hacer, pero Dios nos ha puesto en un nuevo escenario. ¿Para qué? Para explorar nuevos campos de servicio,
para abrir nuevos surcos, para el progreso del Evangelio. Pero no solamente para el progreso del Evangelio, sino para el progreso de tu fe, para que tú puedas explorar nuevos campos en tu propia vida, para que puedas abrir camino, para que puedas ahí tener nuevos avances en tu vida cristiana, de tal manera que Dios pueda ser magnificado, como era el deseo del apóstol Pablo. Estas son oportunidades únicas para predicar acerca del Señor Jesucristo. En casa, porque tenemos que hacerlo en casa, quizás tienes personas ahí en tu casa que no conocen a Cristo, tienes que ser de testimonio para ellos, y si los que están en tu casa conocen a Cristo, entonces hay que vivir la vida cristiana, hay que examinar nuestra vida para que podamos vivir una vida en comunión con el Señor, dedicando cada área de nuestra vida a Él y siendo canales para que a través de nosotros Cristo pueda ser magnificado y personas alrededor tuyo puedan conocer a Cristo como tú, como su Salvador personal. Espero, hermanos, que este testimonio y el ejemplo del apóstol Pablo sea de ánimo para sus vidas, como lo es de ánimo para mi vida también. Permítanme terminar este tiempo en oración y luego ya nos despedimos. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Señor, por mis hermanos allí de la iglesia La Paz en San Martín, en San Miguel del Monte. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das para conectarnos a través de este medio. Rogamos, Señor, que tú sigas haciendo tu obra en sus vidas. Y, Señor, que cada hermano, cada hermana en Cristo pueda ser utilizado por ti y que tú puedas seguir haciendo una gran obra en sus vidas y a través de ellos, para que muchos puedan ser guiados a la fe en Cristo Jesús. Te alabamos, te damos gracias por tu amor y rogamos que todo lo que hemos compartido, tú lo hagas una realidad en nosotros. Esto te lo pedimos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias.